Hay cosas que no deberían existir, cosas que la ciencia no puede explicar, que los mapas nunca registraron, que el desierto guardó en silencio durante décadas. En marzo de 2024, un dron sobrevoló una zona remota del desierto de Sonora y captó algo que heló la sangre de un equipo completo de geólogos. Lo que apareció en esas imágenes no era una formación natural, no era una mina abandonada, era algo que llevaba 37 años desaparecido, y lo que encontraron junto a ello cambió todo lo que creíamos saber sobre lo que ocurrió en 1987. El desierto de Sonora no perdona. Con temperaturas que alcanzan los 50 grados centígrados en verano, este océano de arena y roca se extiende por más de 200.000 kilómetros cuadrados entre México y Estados Unidos. Es un lugar donde el agua es un lujo, donde la vida se aferra con uñas quebradas a cada sombra, donde el horizonte tiembla bajo un sol que todo lo devora. Pero también es un lugar de secretos. Los pueblos originarios lo saben. Los yaquis, los seris, los pápagos, todos ellos hablan de zonas malditas, de lugares donde la tierra respira diferente, donde los espíritus caminan cuando cae la noche. La Universidad Autónoma de Sonora llevaba meses planificando una expedición geológica de rutina. Buscaban mapear formaciones rocosas en la región del Pinacate, ese campo volcánico que parece un paisaje lunar trasplantado a la Tierra. El equipo estaba compuesto por 7 personas. El doctor Ernesto Valenzuela, geólogo senior con 30 años de experiencia. La doctora Patricia Domínguez, especialista en vulcanología. 3 estudiantes de posgrado llamados Miguel, Sofía y Daniel. Y 2 técnicos de drones, los hermanos Ramírez, expertos en cartografía aérea. Era febrero de 2024. Una misión científica como tantas otras. Nadie imaginaba lo que estaban a punto de encontrar. Los drones despegaron al amanecer del día 17. Equipados con cámaras de alta resolución, sensores térmicos y tecnología LIDAR, capaz de penetrar la vegetación escasa del desierto. Estos aparatos eran los ojos perfectos para explorar territorio inhóspito sin arriesgar vidas humanas. El plan era simple: cubrir un cuadrante de 20 kilómetros cuadrados, registrar anomalías geológicas, regresar al campamento base antes del mediodía, cuando el calor se volviera insoportable. Rutina pura, ciencia aburrida, como bromeaba Miguel mientras preparaba su equipo, pero a las 9:43 de la mañana todo cambió. El dron número 3, pilotado por el hermano mayor de los Ramírez, detectó algo en el monitor, una sombra extraña en medio de un valle estrecho entre 2 formaciones basálticas. Al principio pensaron que era un error del sensor, quizás una roca con composición mineral inusual que reflejaba la luz de forma extraña. Pero cuando ampliaron la imagen, el silencio invadió la carpa de comando. Lo que aparecía en la pantalla no era una roca. Eran estructuras rectangulares, perfectamente alineadas, y en el centro de ellas algo que parecía un vehículo. El doctor Valenzuela ordenó descender el dron a 50 metros de altura. Las imágenes comenzaron a llegar con claridad perturbadora. Eran contenedores metálicos, al menos 8 de ellos, dispuestos en un patrón circular alrededor de lo que definitivamente era un camión. Pero no un camión cualquiera. Era un vehículo antiguo, un Dodge militar de los años 80 con los colores desvaídos por décadas de sol implacable. Las llantas habían desaparecido hacía tiempo. El metal estaba oxidado hasta convertirse en un tono rojizo que se confundía con la arena. Pero lo más extraño era la posición. El camión estaba volcado sobre su lado derecho, como si una fuerza brutal lo hubiera empujado. Patricia fue la primera en darse cuenta. Sus manos temblaban cuando amplió una sección de la imagen en su tablet. Allí, en la puerta del conductor, apenas visible bajo capas de polvo y tiempo, había una insignia,
Un logo que ella reconoció de inmediato porque lo había visto en documentos de archivo de la universidad. Era el emblema de la expedición minera del Cañón Silencioso, un proyecto que había desaparecido sin dejar rastro en junio de 1987. La historia de la expedición del Cañón Silencioso era casi folclore en los círculos geológicos de Sonora. En el verano de 1987, una compañía minera privada llamada Minerales del Norte había enviado un equipo de exploración a una zona remota del desierto. Buscaban depósitos de cobre y oro que, según estudios preliminares, podrían existir en formaciones volcánicas antiguas. El equipo estaba compuesto por 12 personas, 6 mineros, 3 geólogos, 2 conductores y un cocinero. Partieron de Hermosillo el 5 de junio en 3 vehículos cargados con equipo de perforación, suministros para 3 semanas y sistemas de comunicación por radio. Tenían un itinerario claro, puntos de control diarios, protocolos de seguridad estrictos. El 9 de junio, a las 6 de la tarde, el equipo realizó su última transmisión de radio. El jefe de la expedición, un geólogo llamado Roberto Andrade, reportó que habían encontrado formaciones prometedoras y que extenderían la exploración 2 días más. Su voz sonaba normal, profesional, sin señales de alarma. Esa fue la última vez que alguien escuchó de ellos. Cuando no regresaron en la fecha prevista, se activaron los protocolos de búsqueda. Helicópteros rastrearon la zona durante semanas. Equipos de rescate peinaron cada cañón, cada formación rocosa. No encontraron nada, ni vehículos, ni equipo, ni cuerpos. 12 personas se habían esfumado como si el desierto las hubiera tragado enteras. Los familiares nunca dejaron de buscar. Durante años, madres, esposas e hijos presionaron a las autoridades, contrataron investigadores privados, recorrieron el desierto con la esperanza desesperada de encontrar algo, cualquier cosa que diera respuestas. Pero el tiempo es cruel. Y la memoria colectiva más aún. Para 1995, el caso se había archivado oficialmente. Para el año 2000, ya era solo una historia que los guías turísticos contaban a los aventureros que visitaban el Pinacate. Una leyenda urbana más de las muchas que habita el desierto de Sonora. Y ahora, 37 años después, un dron había encontrado lo que generaciones de búsquedas humanas no pudieron hallar. El doctor Valenzuela tomó una decisión inmediata: suspender el mapeo geológico y dirigir todos los recursos a investigar el hallazgo. Desplegaron los 3 drones restantes y crearon un modelo tridimensional completo del sitio. Lo que revelaron las imágenes fue aún más inquietante. Los 8 contenedores metálicos estaban todos abiertos, con las puertas arrancadas desde adentro. Cerca del camión volcado había objetos dispersos, mochilas desgarradas, herramientas de minería oxidadas, lo que parecían restos de tiendas de campaña hechas jirones. Pero no había cuerpos, ni huesos, ni señales de restos humanos. Y había algo más. Algo que los sensores térmicos del dron captaron y que hizo que el hermano menor de los Ramírez soltara un grito ahogado. En el centro exacto del círculo formado por los contenedores, la temperatura del suelo era 16 grados más alta que el área circundante. Una anomalía térmica perfectamente circular, de aproximadamente 10 metros de diámetro. El escáner LIDAR mostró que debajo de esa zona había una depresión, como si el suelo se hubiera hundido o como si algo hubiera sido excavado desde abajo. Si quieres saber qué pasó realmente en ese valle maldito del desierto, si quieres entender por qué 12 personas desaparecieron sin dejar rastro y qué fue lo que el dron captó junto a ese camión abandonado, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que vamos a descubrir en los archivos olvidados, en los testimonios que nunca se hicieron públicos y en esa anomalía térmica que desafía toda explicación,
Cambiará todo lo que creías saber sobre los límites de lo posible. El equipo de la Universidad Autónoma de Sonora sabía que habían tropezado con algo más grande que ellos. El doctor Valenzuela tomó su teléfono satelital con manos temblorosas y llamó primero a la rectoría de la universidad, luego a la policía estatal, finalmente a la fiscalía que había archivado el caso en 1995. Para la tarde del 18 de febrero, el sitio estaba acordonado. Para el 19 había llegado un equipo forense, 2 antropólogos especializados en recuperación de restos en ambientes extremos y, curiosamente, 3 hombres en trajes oscuros que se identificaron como asesores del gobierno federal, pero nunca mostraron credenciales específicas. La primera expedición terrestre al sitio se realizó el 20 de febrero al amanecer. 12 personas en 4 vehículos todoterreno, equipados con GPS de alta precisión, siguiendo las coordenadas exactas que los drones habían marcado. El viaje desde el campamento base hasta el valle tomó 3 horas de navegación por terreno brutal. Rocas volcánicas afiladas que destrozaban neumáticos, pendientes traicioneras, calor que ya a las 9 de la mañana superaba los 35 grados. Cuando finalmente llegaron al sitio, la doctora Patricia Domínguez fue la primera en descender del vehículo. Sus botas levantaron nubes de polvo fino y rojizo. El aire olía a mineral oxidado y a algo más, algo que no podía identificar. Un aroma dulzón y rancio que le provocó náuseas instantáneas. El camión Dodge estaba exactamente como lo mostraban las imágenes aéreas, pero verlo en persona era diferente. La carrocería estaba perforada por cientos de pequeños agujeros, como si algo lo hubiera picoteado metódicamente. El parabrisas había desaparecido por completo. El interior estaba lleno de arena hasta la mitad, pero aún así podían verse los asientos desgarrados, el tablero destrozado, cables colgando como vísceras mecánicas. En el suelo del vehículo, medio enterrado, el equipo forense encontró una libreta de campo. Las páginas estaban rígidas por el calor y el tiempo, pero el cuero de la cubierta la había protegido parcialmente. En la primera página, escrito con letra firme, estaba el nombre: Roberto Andrade. Los 8 contenedores metálicos eran del tipo que se usa para transportar equipo pesado de minería. Cada uno medía aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho y 1 de alto. Todos tenían cerraduras de seguridad industrial que habían sido forzadas, pero no desde afuera. Los análisis posteriores mostrarían que las puertas habían sido empujadas con una fuerza descomunal desde el interior, doblando el metal reforzado como si fuera papel de aluminio. Dentro de los contenedores había equipo de perforación, generadores portátiles, cajas de herramientas, todo cubierto por una capa de polvo tan uniforme que parecía que nadie había tocado nada en décadas. Pero había algo extraño en ese polvo. Tenía un brillo ligeramente verdoso cuando lo examinabas bajo luz directa. Miguel, uno de los estudiantes de posgrado, fue asignado para documentar los objetos dispersos alrededor del campamento. Encontró 5 mochilas, todas rasgadas de forma violenta. Encontró linternas con las baterías completamente corroídas. Encontró una radio portátil partida en 2, pero lo que más lo perturbó fue encontrar botas, 6 pares de botas de trabajo industrial, dispersas en un radio de 20 metros alrededor del camión. Todas estaban vacías. Todas mostraban señales de haber sido arrancadas con fuerza de los pies de quien las usaba. Los cordones seguían atados. La anomalía térmica en el centro del círculo de contenedores se volvió el foco principal de investigación. Los técnicos instalaron sensores de temperatura a diferentes profundidades. A nivel superficial, 48 grados centígrados. A medio metro de profundidad,
52 grados. A 1 metro, 57 grados. La temperatura aumentaba cuanto más profundo cavaban, lo cual desafiaba toda lógica geológica de la zona. El doctor Valenzuela ordenó un escaneo con georradar. Lo que reveló dejó a todos en silencio. A 3 metros bajo la superficie había una cavidad. Una cámara hueca de aproximadamente 15 metros de diámetro y altura indeterminada porque las ondas del radar simplemente no rebotaban del fondo. Era como si hubiera un vacío infinito debajo del desierto. Mientras el equipo científico trabajaba en la superficie, los antropólogos forenses se concentraron en buscar restos humanos. Utilizaron perros entrenados para detectar restos orgánicos, incluso décadas después de la descomposición. Los animales llegaron al sitio, olfatearon el aire, dieron 3 vueltas alrededor del perímetro y se negaron a acercarse al círculo central. Simplemente se sentaron a 20 metros de distancia, gimiendo suavemente, con las orejas pegadas al cráneo. Sus guías nunca habían visto ese comportamiento. Intentaron forzar a los perros a entrar. Los animales se resistieron con desesperación. Uno de ellos incluso se arrancó el collar tratando de escapar. Los 3 hombres de traje que habían llegado con el equipo gubernamental se mantuvieron apartados durante la mayor parte del día, observando, tomando fotografías con equipos profesionales, hablando en voz baja entre ellos. Pero cuando los técnicos comenzaron a preparar el equipo para perforar la anomalía térmica, el más alto de ellos se acercó al doctor Valenzuela. No fue una sugerencia, fue una orden directa. No perforarían, no excavarían. Documentarían el sitio, recuperarían los objetos en superficie, pero la anomalía térmica quedaría intacta. Cuando Valenzuela protestó, el hombre le mostró un documento oficial del Ministerio de Defensa Nacional clasificando el sitio como zona de seguridad nacional. La conversación terminó ahí. Esa noche, de regreso en el campamento base, la doctora Patricia no pudo dormir. Las imágenes del día se repetían en su mente como un loop enfermizo. Las botas vacías, los contenedores forzados desde dentro, esa cavidad imposible bajo la tierra, pero sobre todo algo que había visto y no había mencionado a nadie. Cuando examinaba uno de los contenedores, había encontrado marcas en el interior de las paredes metálicas, arañazos profundos, docenas de ellos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir raspando el metal con las uñas hasta dejar surcos en el acero. Y esas marcas eran recientes. El metal expuesto brillaba, sin la oxidación que debería tener después de 37 años. El 21 de febrero, el equipo regresó al sitio con más equipo y un plan de excavación limitado aprobado por las autoridades. Podrían excavar en el perímetro de la anomalía, pero no en su centro. Comenzaron a cavar trincheras de prueba a 5 metros del punto caliente. A medio metro de profundidad, Sofía encontró algo que hizo que su pala resonara con un sonido metálico. Era una caja fuerte portátil, del tipo que se usa para guardar documentos importantes en condiciones de campo. Estaba enterrada en posición vertical, como si alguien la hubiera colocado ahí deliberadamente. La cerradura estaba fundida, probablemente por el calor extremo del desierto a lo largo de las décadas. Daniel usó una palanca para forzarla. Dentro había documentos, mapas geológicos dibujados a mano, reportes de análisis de muestras, fotografías en blanco y negro mostrando formaciones rocosas. Y en el fondo, envuelto en plástico derretido parcialmente, había un sobre manila con una etiqueta que decía «Confidencial, solo para Roberto Andrade». Patricia lo abrió con cuidado. Dentro había 5 páginas mecanografiadas. Un informe fechado el 3 de junio de 1987, 6 días antes de que la expedición partiera. El título del documento era «Análisis preliminar de radiación electromagnética anómala
en coordenadas S29.88745, W113.48821, las mismas coordenadas exactas donde ahora estaban parados. El informe describía lecturas electromagnéticas imposibles detectadas por satélites militares estadounidenses en esa zona del desierto. Pulsos regulares de energía que no correspondían a ninguna fuente natural conocida. El documento sugería que podría haber depósitos de minerales radiactivos inusuales o, y aquí la redacción se volvía vaga, estructuras de origen no determinado a profundidad significativa. Había una nota manuscrita al margen, con la letra de Roberto Andrade. Minerales del Norte no saben nada de esto. Investigar discretamente. No mencionar a la tripulación hasta confirmar. Mientras Patricia leía el documento con manos temblorosas, Miguel gritó desde el otro lado del sitio. Había encontrado algo más. Otra trinchera de prueba, esta vez al norte de la anomalía térmica, había revelado algo enterrado a 1 metro de profundidad. Cuando lo desenterraron completamente, el equipo forense retrocedió con expresiones de horror. Era un cráneo humano, pero no estaba solo. Estaba dentro de lo que parecía ser una esfera de vidrio fundido de aproximadamente medio metro de diámetro. El cráneo estaba perfectamente preservado en el centro de esta burbuja cristalina, como un insecto atrapado en ámbar. Y lo más perturbador, la mandíbula estaba abierta en un grito silencioso, y los huesos mostraban fracturas radiales, como si la persona hubiera sido sometida a una presión extrema desde todas las direcciones al mismo tiempo. Los hombres de traje llegaron corriendo. Tomaron fotografías rápidas, hicieron llamadas urgentes por teléfono satelital. 30 minutos después llegó un helicóptero militar. El sitio fue evacuado inmediatamente. Todo el equipo, todos los hallazgos, incluida la esfera de vidrio con el cráneo, fueron cargados y transportados a una ubicación no revelada. Al doctor Valenzuela le entregaron documentos de confidencialidad que debía firmar bajo amenaza de cargos por seguridad nacional. La zona fue declarada área restringida permanente, pero antes de que los obligaran a irse, Patricia tomó una decisión. Mientras los militares estaban ocupados cargando el equipo, ella regresó al camión Dodge una última vez. Necesitaba la libreta de Roberto Andrade. Necesitaba saber qué había escrito en aquellas páginas durante los últimos días de su vida. La encontró todavía medio enterrada en arena, exactamente donde la habían dejado los forenses. La tomó, la escondió dentro de su chamarra y caminó de regreso al helicóptero como si nada hubiera pasado. Esa libreta contenía secretos que el gobierno quería enterrar junto con aquel valle maldito. Pero ella no iba a permitirlo. Durante 3 meses, la doctora Patricia Domínguez guardó la libreta de Roberto Andrade como si fuera material radiactivo. La escondió en su oficina de la universidad, dentro de un archivador con llave, bajo carpetas de investigaciones aburridas que nadie revisaría jamás. Firmó los documentos de confidencialidad que el gobierno le impuso. Asistió a las reuniones donde les ordenaron no hablar del hallazgo con nadie, ni siquiera entre ellos. Vio cómo el caso se archivaba nuevamente, esta vez con la etiqueta de Seguridad Nacional, que lo hacía prácticamente invisible. Pero por las noches, cuando estaba segura de que nadie la observaba, sacaba la libreta y leía aquellas páginas escritas por un hombre que sabía que iba a morir. Las primeras entradas de la libreta eran normales, casi aburridas. Roberto Andrade documentaba con precisión científica cada día de la expedición. El 5 de junio. Partida desde Hermosillo 066033, 3 vehículos, todo el equipo verificado, moral alta. El 6 de junio. Llegada a zona base. Instalación de campamento sin incidentes. Primeras muestras de roca tomadas. Composición basáltica estándar. El 7 de junio. Exploración del Cañón Norte.
Encontramos formaciones de cuarzo interesantes. Manuel cree que hay potencial de oro. Yo no estoy seguro. Todo muy profesional, muy controlado. Pero el 8 de junio el tono cambiaba. Hoy ocurrió algo extraño. Estábamos perforando cerca de las coordenadas que me dieron en el informe confidencial. A 3 metros de profundidad, la broca se detuvo. No porque hubiera roca más dura, sino porque encontró vacío, un hueco. Bajamos una cámara con luz. Lo que vimos no tiene sentido. Paredes lisas, demasiado lisas para ser naturales, y un brillo, como si el material estuviera respirando. Decidí no mencionar esto al equipo todavía. Necesito entender qué es antes de causar alarma innecesaria. La entrada del 9 de junio era más corta, escrita con letra más descuidada. La temperatura alrededor del punto de perforación ha aumentado 5 grados desde ayer. Los instrumentos electromagnéticos están enloqueciendo. Las brújulas giran sin parar. Los radios captan interferencias constantes. Sonidos como voces, pero distorsionadas, hablando en un idioma que no reconozco. Manuel dice que solo es estática, pero yo sé lo que escuché. Eran palabras. Esta noche ampliaremos la perforación. Necesito ver qué hay ahí abajo. Y entonces, la entrada del 10 de junio. Esta era la última entrada completa de la libreta, escrita con letra temblorosa que se volvía casi ilegible en algunas partes. Patricia tuvo que usar una lupa para descifrar ciertos pasajes. Lo que leyó la dejó sin aliento. Todo se fue al infierno. No sé cuánto tiempo me queda para escribir esto, pero alguien necesita saber la verdad. Anoche perforamos hasta alcanzar la cavidad. Era medianoche cuando finalmente abrimos un agujero lo suficientemente grande. El calor que salió de ahí era como abrir la puerta de un horno, pero no era solo calor, era presión, como si algo estuviera empujando hacia arriba desde muy abajo. Y ese olor, Dios, ese olor. Azufre mezclado con algo orgánico, algo podrido pero también metálico. Manuel se mareó al instante. 2 de los mineros vomitaron, pero la curiosidad nos ganó. Bajamos una cámara con 50 metros de cable. Las imágenes que transmitía eran imposibles. La cavidad se expandía cuanto más descendíamos. Las paredes no eran roca, eran algo negro, brillante, con vetas que pulsaban con luz azul verdosa. Y en el fondo, a los 47 metros, la cámara captó algo antes de que la señal muriera. Una estructura, geométrica, perfectamente simétrica, como un dodecaedro gigante hecho de ese material negro brillante, y dentro de él, formas, sombras moviéndose. O quizás era la cámara fallando. Necesito creer que era la cámara. Decidimos cerrar el agujero temporalmente y discutir qué hacer en la mañana. Pero a las 3 de la madrugada, los gritos nos despertaron. Era Carlos, uno de los conductores. Estaba parado frente al agujero de perforación, desnudo, con los ojos completamente negros. No negros como las pupilas dilatadas, sino negros como el vacío. Gritaba números en un idioma que no existe. Cuando intentamos sujetarlo, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Tardamos 4 hombres en inmovilizarlo. Lo encerramos en uno de los contenedores de equipo. Podíamos escucharlo golpeando el metal desde adentro, golpeando y golpeando sin parar durante horas. Al amanecer, 3 personas más mostraban los síntomas, ojos oscureciéndose, hablando en ese idioma imposible. Uno de ellos, Rosa la geóloga, se arrancó las uñas, tratando de cavar en la tierra dura con las manos desnudas. Decía que ellos querían salir, que llevaban esperando mucho tiempo, que nosotros los habíamos despertado y ahora necesitaban cuerpos. Intentamos evacuar, subimos a los vehículos, pero el camión principal no arrancó. Cuando abrimos el capó, todos los cables estaban fundidos, no quemados, fundidos.
como si hubieran sido expuestos a calor de miles de grados, pero el metal alrededor estaba intacto. Los otros dos vehículos arrancaron, pero solo avanzaron 100 metros antes de que algo saliera del agujero de perforación. No puedo describirlo adecuadamente. No era sólido, era como humo, pero humo que pensaba, que tenía intención. Se movía contra el viento. Formaba tentáculos que se extendían hacia nosotros. Cuando tocaba a alguien, esa persona se congelaba. Literalmente se congelaba, aunque afuera hubiera 40 grados. Vi a Manuel cubierto de escarcha en cuestión de segundos. Sus labios se pusieron azules, cayó de rodillas, y entonces esa cosa negra entró en su boca, por su nariz, por sus oídos, lo llenó. Cuando se levantó ya no era Manuel. Era algo usando el cuerpo de Manuel como un traje. Corrimos. Los que quedábamos sin infectar corrimos en diferentes direcciones. Pensé que era la mejor estrategia, dividirnos. Pero puedo escuchar los gritos, cada vez menos gritos. Yo me escondí entre las rocas, pero sé que me encontrarán. Ya puedo sentir el frío en mis pies. Está subiendo. Pronto llegará a mi cabeza y entonces seré como ellos. Si alguien encuentra esto, no vuelvan a abrir ese agujero. No importa qué digan los gobiernos, qué prometan las compañías mineras. Hay cosas bajo tierra que no deberían ver la luz del día, cosas que estuvieron encerradas por buenas razones. Nosotros rompimos el sello, nosotros los liberamos. Y ahora, la entrada terminaba ahí. Las últimas palabras eran apenas un garabato. El resto de las páginas de la libreta estaban en blanco, excepto por las últimas 3. En esas páginas, escrito con letra completamente diferente, perfectamente simétrica, imposiblemente uniforme, había un mensaje repetido cientos de veces en letra cada vez más pequeña hasta volverse microscópica. Gracias por liberarnos, gracias por liberarnos, gracias por liberarnos. Patricia cerró la libreta con manos temblorosas. Durante semanas después de leer eso, no pudo dormir, porque había detalles en la narración de Roberto que coincidían perfectamente con lo que habían encontrado. Los contenedores forzados desde dentro, las botas arrancadas, la anomalía térmica y ese cráneo dentro de la esfera de vidrio fundido. ¿Habría sido Roberto? Había logrado resistir lo suficiente para quedar atrapado cuando algo o alguien selló nuevamente la cavidad. Pero había más preguntas. Si esa cosa, lo que sea que fuera, había poseído a 11 personas en 1987, ¿dónde estaban ahora? Los cuerpos nunca aparecieron, ni siquiera cuando encontraron el sitio en 2024. Habían caminado hacia el desierto con esas cosas dentro. ¿Seguían ahí afuera? ¿Y qué había pasado con la cavidad? Según Roberto, se había sellado, pero la anomalía térmica todavía estaba activa 37 años después. ¿Significaba eso que lo que fuera que estaba ahí abajo seguía vivo, seguía esperando? Patricia tomó una decisión. No podía quedarse callada. Los acuerdos de confidencialidad podían mandarla a prisión, pero la verdad era más importante. Contactó a un periodista de investigación que conocía, alguien con reputación de publicar historias que otros medios consideraban demasiado peligrosas. Le entregó copias de la libreta. Le contó todo lo que había visto. El periodista, un hombre llamado Javier Cortés, le creyó. Había cubierto suficientes encubrimientos gubernamentales para reconocer uno cuando lo veía. Pero antes de que pudieran publicar nada, Javier recibió una visita. Los mismos hombres de traje que habían aparecido en el sitio de excavación le mostraron fotografías de su familia, de su esposa saliendo del supermercado, de sus hijos en la escuela. No dijeron nada amenazante. No necesitaban hacerlo. El mensaje era claro. La historia murió antes de nacer. Patricia se sintió derrotada. Había arriesgado todo y no había logrado nada. La libreta seguía escondida en su oficina, conteniendo verdades que nadie creería sin pruebas.
y las pruebas estaban bajo custodia militar en algún búnker clasificado. Consideró seriamente destruir la libreta, olvidar todo el asunto, seguir con su vida. Pero algo la detenía, una corazonada, una sensación persistente de que esta historia no había terminado, de que algo iba a cambiar. Y tenía razón, porque en julio de 2024, 4 meses después del hallazgo, algo extraordinario sucedió. El doctor Valenzuela recibió un paquete anónimo en su oficina. Dentro había un disco duro externo y una nota escrita a mano. Pensé que querrían ver esto. Las coordenadas son reales. La fecha es real. Lo siento. No había firma. Cuando conectaron el disco duro, encontraron archivos de video, grabaciones de seguridad de una instalación militar clasificada. Y en esas grabaciones estaba la esfera de vidrio con el cráneo. Estaba la libreta de Roberto, aunque supuestamente Patricia tenía el original. Estaban los documentos confidenciales. Y estaba algo más. Algo filmado 3 semanas antes. Los archivos de video en el disco duro anónimo estaban fechados del 5 al 22 de junio de 2024. Eran grabaciones de seguridad de lo que parecía ser un laboratorio subterráneo de alta tecnología. Cámaras fijas mostrando una sala limpia donde científicos con trajes de protección completa examinaban los objetos recuperados del sitio en el desierto. El doctor Valenzuela reunió a Patricia, Miguel y Sofía en su oficina después de que todos firmaran nuevos acuerdos de confidencialidad entre ellos. Cerraron las puertas, bajaron las persianas y comenzaron a ver. Las primeras horas de grabación eran procedimientos estándar de laboratorio forense. Científicos catalogando objetos, tomando muestras, realizando análisis espectroscópicos. Pero el 15 de junio, algo cambió. En la grabación con marca de tiempo 03:47 AM, uno de los científicos que examinaba la esfera de vidrio retrocedió bruscamente de su estación de trabajo. Llamó a sus colegas con gestos frenéticos. Las cámaras no captaban audio, pero la urgencia era evidente. Señalaba algo dentro de la esfera. Los otros científicos se acercaron, observaron y también retrocedieron. Uno de ellos corrió fuera de la sala. 2 minutos después, entraron 4 personas con uniformes militares y equipo de grabación adicional. Lo que habían visto era imposible, pero las cámaras de alta resolución que instalaron lo capturaron con claridad terrible. El cráneo dentro de la esfera de vidrio se estaba moviendo. No era un movimiento completo, sino micromovimientos. La mandíbula se cerraba milímetro a milímetro. Los dientes rechinaban, y en las cuencas vacías de los ojos algo brillaba con luz azul verdosa. La misma luz que Roberto Andrade había descrito en las paredes de la cavidad subterránea. Durante los siguientes 3 días de grabación, los científicos monitorearon la esfera constantemente. La temperatura en su superficie comenzó a aumentar, 1 grado por día, luego 2, luego 5. Para el 18 de junio, la esfera estaba tan caliente que tuvieron que colocarla en una cámara de enfriamiento criogénico. Pero el calor no provenía de fuente externa, venía del interior del vidrio fundido, específicamente del cráneo. Era como si algo dentro de esos huesos antiguos estuviera despertando, generando energía, intentando liberarse. El 19 de junio a las 11:23 p.m., ocurrió algo que hizo que Patricia soltara un grito ahogado frente a la pantalla de la computadora. La esfera de vidrio desarrolló una fractura, una línea delgada pero visible que corría desde el polo superior hasta el ecuador de la esfera. Y de esa fractura comenzó a emanar ese humo negro que Roberto había descrito. El mismo humo que se movía contra el viento, que tenía intención, que buscaba cuerpos para habitar. Las alarmas en el laboratorio comenzaron a sonar. Las luces rojas de emergencia se activaron.
Los científicos evacuaron la sala en cuestión de segundos, pero uno de ellos no fue lo suficientemente rápido. Un hombre joven, probablemente un técnico junior, tropezó con su traje de protección en la prisa por salir. Cayó. El humo lo alcanzó. Las cámaras capturaron cada segundo con claridad brutal. El humo envolvió al hombre caído. Entró por el cuello de su traje, por la costura mal sellada cerca de su hombro. Durante 3 segundos, el hombre convulsionó violentamente. Luego, se detuvo. Se levantó con movimientos que no eran completamente humanos, demasiado fluidos, demasiado precisos. Y cuando se volvió hacia la cámara, sus ojos eran completamente negros. Lo que pasó después estaba editado. Había un salto temporal de 4 horas. Cuando la grabación continuaba, la sala de laboratorio estaba vacía, excepto por la esfera, que ahora tenía 3 fracturas más. No había señales del técnico infectado. No había explicación de qué le había pasado. Solo una sala vacía y esa cosa dentro del vidrio intentando liberarse. La última grabación del disco duro era del 22 de junio. Marca de tiempo 2:34 AM. La sala estaba oscura excepto por luces de emergencia. Nadie había entrado durante horas. La esfera brillaba ahora con luz propia, pulsando como un corazón enfermo. Y entonces, sin previo aviso, explotó. No fue una explosión de fuerza, fue una explosión de luz. Un destello cegador que sobrecargó los sensores de la cámara durante 8 segundos completos. Cuando la imagen regresó, solo había fragmentos de vidrio en el suelo. El cráneo estaba intacto, pero ahora descansaba sobre una base de metal en el centro de la sala. Y alrededor de él, flotando a 1 metro del suelo, había 7 esferas más pequeñas de ese humo negro. Simplemente flotaban ahí, rotando lentamente, esperando. La grabación terminaba abruptamente. No había más archivos en el disco duro. El doctor Valenzuela intentó rastrear el origen del paquete, pero era imposible. Había sido entregado por un servicio de mensajería que usaba efectivo y direcciones falsas. Quien lo había enviado sabía exactamente cómo permanecer invisible. Pero el mensaje era claro. El gobierno había perdido el control de lo que habían encontrado. Y ahora esa cosa o esas cosas estaban sueltas. Patricia tomó la decisión más difícil de su vida. Copió todos los archivos del disco duro y los subió a servidores encriptados en la Dark Web, junto con scans completos de la libreta de Roberto Andrade, junto con las coordenadas exactas del sitio. No podía permitir que esto se ocultara. El mundo necesitaba saber lo que existía bajo el desierto de Sonora, lo que habían liberado sin querer cuando los drones captaron ese sitio maldito. Una semana después, Patricia desapareció. Su oficina fue encontrada vacía, su computadora formateada profesionalmente, sus archivos físicos incinerados. La universidad emitió un comunicado diciendo que había renunciado por motivos personales, pero sus colegas sabían la verdad. Los hombres de traje habían venido por ella. Miguel y Sofía intentaron seguir con sus vidas, pero las pesadillas no los dejaban. Veían esos ojos negros cada vez que cerraban los suyos. Escuchaban ese idioma imposible en el silencio de la noche. Y lo peor era saber que en algún lugar, probablemente en alguna instalación militar todavía más secreta, esas 7 esferas de humo negro seguían esperando, buscando cuerpos, buscando salir. El doctor Valenzuela se retiró anticipadamente en agosto de 2024. Vendió su casa en Hermosillo y se mudó a una cabaña remota en las montañas de Chihuahua. Dejó la geología por completo. Ahora pasa sus días tallando madera y tratando de olvidar. Pero en las noches, cuando el viento sopla entre los pinos, jura que puede escuchar voces hablando ese idioma que no debería existir, y sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que lo encuentren.
porque esa es la verdad que nadie quiere admitir. Lo que el dron captó en Sonora en febrero de 2024 no fue solo un sitio arqueológico. Fue una advertencia, una muestra de lo que existe bajo nuestros pies, en lugares que los mapas nunca registraron, en profundidades que la ciencia nunca alcanzó. Cosas antiguas, cosas que esperan, cosas que necesitan cuerpos para caminar nuevamente bajo el sol. Y ahora están despiertos. Los reportes comenzaron a llegar en septiembre. Excursionistas desaparecidos en el desierto de Sonora. 3 casos en una semana, luego 7, luego 12, todos en un radio de 100 kilómetros del sitio original. Las autoridades dicen que es el calor, la deshidratación, los peligros normales del desierto, pero los guías locales, los que conocen esa tierra desde hace generaciones, saben que algo está diferente. Hablan de luces que se mueven bajo la arena, de voces que llaman en la oscuridad, de personas que regresan cambiadas, con ojos que reflejan la luz de forma extraña, con movimientos que no son completamente humanos. Y en algún lugar de la dark web, los archivos que Patricia subió siguen circulando. Miles de personas los han descargado. Algunos creen que es ficción creativa, otros piensan que es propaganda gubernamental. Pero hay un grupo pequeño que sabe la verdad, que ha verificado las coordenadas, que ha encontrado los documentos corroborantes, que se ha dado cuenta de que bajo el desierto de Sonora hay una puerta que nunca debió abrirse. Y esa puerta ahora está completamente abierta. ¿Qué crees tú? ¿Es esto solo una historia más de Internet? ¿O hay verdades en este mundo que son demasiado terribles para que las instituciones las admitan? ¿Te atreverías a buscar esas coordenadas? ¿A ver con tus propios ojos ese valle donde 12 personas desaparecieron y donde algo antiguo despertó? Si esta historia te hizo cuestionar lo que sabes sobre nuestro mundo, compártela. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguimos investigando los casos que otros abandonan, los misterios que los gobiernos entierran, las verdades que el desierto guarda en su silencio infinito. Y si alguna vez descubrimos qué pasó realmente con Patricia, con el técnico infectado, con esas 7 esferas de humo negro, lo sabrás primero aquí, porque algunos secretos están enterrados por buenas razones, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.